Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El mundo mira a Palestina y a Israel y se pregunta cómo terminará esta guerra que va a peor y que deja de momento 1.600 muertos en apenas 3 días. Esta madrugada han vuelto a sonar las alarmas y han seguido los bombardeos en Gaza e Israel acaba de confirmar esta mañana, 3 días después, que controla plenamente su frontera, aunque no aclara si todavía queda algún miliciano palestino en su territorio. La ONU ha advertido del efecto que ahora mismo tiene ya sobre la población de la densa y poblada franja de Gaza la decisión de Israel de dejarles sin agua potable y sin luz en respuesta a los actos terroristas del fin de semana. Ha sido el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el que ha pedido a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza ante la asfixia para la población civil. En este vídeo, un médico de Gaza está explicando entre cascotes, entre ruinas, que los hospitales y las morgues de la franja no dan ya abasto. Lleva el Washington Post abriendo a esta hora la imagen de una madre rescatando a su hijo en brazos entre los restos de un edificio de allí, de Gaza. En el New York Times, en cambio, se ve a un policía cómo protege a un niño de unos 4 años hecho un ovillo en plena calle en Israel. Donde este otro vídeo muestra el funeral de un grupo de personas que intenta despedir a sus familiares, pero que en plena ceremonia tienen que tirarse al suelo ante los bombardeos y ataques que ayer mismo seguían todavía sobre territorio israelí. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Israel de momento aplica el asedio que había anunciado contra los animales humanos de Hamás, según palabras de su ministro de Defensa. El primer ministro Netanyahu ha asegurado que Hamás ha cometido un error histórico y anticipa que su respuesta será recordada durante décadas. Y mientras, el portavoz de Hamás advertía así ayer de que iban a ejecutar a un rehén israelí y a retransmitirlo en vídeo por cada bombardeo contra Gaza que se hiciera sin previo aviso. Así que vamos a fijar una primera imagen en directo desde Jerusalén para saber cómo ha ido allí la noche y qué planes anuncia el gobierno de Israel para las próximas horas. Gobierno que, por cierto, está recibiendo fuertes críticas internas. En Jerusalén está Pedro Javier Armengou. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, pues Jerusalén ha amanecido este martes bajo la lluvia y con un silencio tenso, pese a que el ejército ha indicado que no se han detectado incursiones de milicianos desde Gaza en las últimas 24 horas. Pero la verdad es que no importa mucho, todavía tenemos reciente las carreras de este pasado lunes hacia los refugios, bajo el ruido de las sirenas y las explosiones de los cohetes de Hamás. El grupo hizo ayer una demostración de fuerza lanzando una salva extraordinaria de proyectiles contra el centro y el sur de Israel, alcanzando municipios cercanos a Jerusalén e hiriendo a casi una decena de personas. Ninguno cayó cerca de la ciudad vieja donde me encuentro, pero solo porque fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Ya hay más de 900 fallecidos en el lado israelí. El ejército consiguió recuperar el lunes todas las poblaciones del sur del país, aunque los combates han continuado en la frontera durante la noche. Todo el mundo espera que de un momento a otro pueda empezar una incursión terrestre sobre la franja de Gaza que causará muchísimas víctimas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha hecho un llamamiento a un gobierno de unidad para encarar la contraofensiva, pero son muchos los que le critican por los errores de defensa que propiciaron el ataque del sábado y exigen una investigación cuando todo esto acabe. Un columnista del diario Haaretz afirma incluso que Netanyahu se tiene que ir ya porque sus decisiones contra los palestinos están contaminadas por factores personales, legales y políticas mezquinas. Pedro, gracias. Muchas gracias. Si ampliamos un poco el foco, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Estamos en el momento en el que el gobierno de Israel, después de la cadena de fallos que le han dejado en evidencia, se aplica en una dura respuesta de la que dice que estamos solo al principio, mientras Hamás llama a la resistencia. Estamos efectivamente en el inicio solo del asedio a Gaza, Ángels. Así lo ha dicho Netanyahu, así que desgraciadamente podemos asistir en cuestión de horas a un castigo contra la población palestina seguramente con pocos precedentes en nuestra memoria reciente. Haitham Amirán es investigador del Real Instituto Elcano y decía esto anoche en Hora 25. Hablando de cortar el agua, la luz, los alimentos a 2.200.000 habitantes, el nombre es claro. Es genocidio. Un portavoz del ejército israelí ha insistido esta mañana a los gazatíes que se vayan, pero tienen muy pocas alternativas para escapar. Los refugios de Naciones Unidas están llenos y la burocracia egipcia tampoco pone fácil huir hacia el sur. 190.000 personas han ido ya de sus casas. Israel dice querer destruir las capacidades de Hamás, pero los civiles también lo están pagando.
como esta gazatí que denuncia el bombardeo sin avisar de su casa. Normalmente Israel avisa y da unos minutos para que los palestinos huyan, pero no parece estar haciéndolo en este castigo por el terrorismo de Hamás, que sigue dejando también imágenes terribles al otro lado, las de la Reif junto a la frontera y también el hallazgo de un centenar de cadáveres en las últimas horas en un kibutz al sur de Israel. Pablo, ¿de las personas secuestradas se sabe algo? Bueno, se sabe que son entre 100 y 150 israelíes y que Hamás está dispuesto a utilizarlos para dos cosas: para negociar o para condicionar la ofensiva de Israel. Esa amenaza de matarlos uno a uno por cada bombardeo sin avisar es un claro ejemplo. Y Ángels, el impacto que puede tener esas imágenes, esos vídeos en Israel son importantes, y además están dispuestos a negociar un intercambio con los presos palestinos sin cargos en cárceles israelíes. Recordemos que son más de 1000. Siempre dice Hamás que se frenen primero los bombardeos sobre Gaza. Pues seguimos en El Abierto, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Nos contaba antes Armengou la situación de Israel Bayo, donde decía que es probable que en las próximas horas se forme un gobierno de concentración. Sí, ese llamamiento lo hacía anoche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidiendo a la oposición sumarse a un gobierno de emergencia nacional sin condiciones previas, dijo. Un paso que todavía no cuenta con la luz verde de los partidos de la oposición, como los laboristas o como Unidad Nacional, cuyo líder Benny Gantz ha pedido tener voz y voto en esa ofensiva sobre Gaza. Lo que sí se sabe es que los jefes de la coalición, que forma parte actualmente del gobierno más a la derecha en la historia de Israel, se van a reunir esta mañana para tratar de definir los pasos a seguir tanto en la ofensiva como en la formación eventual de ese gobierno de concentración nacional. Otro de los sonidos de la noche es el del portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, emocionado en la CNN cuando en una entrevista le preguntaban por los niños secuestrados y asesinados. I'm sorry. It's very, excuse me, very difficult to look at these images, Jake. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido han emitido un comunicado conjunto esta medianoche condenando los ataques de Hamás y garantizaban su apoyo firme y unido, se puede leer, a Israel. Por eso, por la reacción europea, por el paradero también de los dos españoles que siguen desaparecidos. Le vamos a preguntar esta mañana en El Abierto a las 8:30 al ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que estará aquí en Hoy por Hoy y que fue uno de los dirigentes que protestó ayer ante el comisario europeo cuando anunció que Bruselas iba a suspender la ayuda humanitaria sobre Gaza. Fue una reacción muy polémica y cuestionada por varios países miembros, que luego fue corregida por otro de los comisarios y que finalmente la Comisión tuvo que aclarar a última hora para asegurar que seguirá enviando la ayuda que necesita la población civil. En todo caso, de este episodio queda la tensión, que llegará esta misma tarde a la reunión de emergencia que tendrán los ministros de Exteriores europeos. Desde Bruselas, Beatriz Ríos. Sobre los fondos en particular, el portavoz de la Comisión Europea decía esto el lunes por la mañana: que la UE no financia de ninguna manera Hamás ni sus actividades. Sin embargo, a media tarde del lunes, el comisario de Vecindad y Ampliación anunciaba la suspensión de todos los pagos a Palestina, decía, porque la brutalidad de los ataques contra Israel eran un punto de inflexión. Pero en cuestión de horas, el titular de gestión de crisis le censuraba y apuntaba a que había que condenar el terrorismo de Hamás, pero que la ayuda humanitaria a los palestinos no podía cesar. Según la propia comisión, más de 2 millones de personas en los territorios ocupados necesitan asistencia. Y ante la indignación de España, Bélgica, Luxemburgo o Irlanda, que censuraban esta decisión, y la clara falta de coordinación, la Comisión tuvo que salir al paso y decir que revisaría toda ayuda palestina para asegurarse de que no financia ataques contra Israel, pero que esta medida no afectaría a la ayuda humanitaria. En España, el Partido Popular ha puesto en la misma frase a Pedro Sánchez y a Hamás. Al hablar, lo hacía Borja Semper, de falta de contundencia en la respuesta del Gobierno de España. Y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. Y esto dijo luego Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, después de su reunión con el propio Sánchez. Y nos preocupa seriamente la posición de buena parte de los socios del Gobierno, incluido el partido que está en el Gobierno, la coalición de Sumar, en relación con esta oleada de violencia. Ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Hamás. Lo que dijo ayer el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, fue esto. Cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado, lo cometa quien lo cometa. De la misma forma que decimos eso de una manera inequívoca, queremos denunciar la hipocresía de quienes ayer condenaban los ataques de Hamás,
pero callan contra los crímenes que sistemáticamente comete Israel. Rechazamos esa doble vara de medir. Podemos acusa a Israel de apartheid y al secretario general del PC, Enrique Santiago, habló de crímenes de guerra por parte de Hamás. Le preguntaron ayer si considera un grupo terrorista. Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista, es decir, eso cada quien define como quiere. El mensaje del portavoz socialista Patxi López parecía destinado a sumar. Este es un asunto muy delicado y nadie debiera confundir lo que es la preocupación lógica por el pueblo palestino con la connivencia con el terrorismo. Hay una derivada política y la hay también económica. En El Abierto podrán escuchar la pizarra que ha preparado Javier Ruiz para explicarnos cómo vamos a notar esta guerra en nuestros bolsillos, con un impacto que ya ha empezado en los precios, en el petróleo y los carburantes y hasta en los tipos de interés. De momento tenemos por delante otro día de calor y así va a seguir siendo hasta que el viernes cambie el tiempo. Jordi. Vamos a empezar con una excepción por eso, y es Canarias, porque ahí va a durar como mínimo todo lo que queda de semana. Y es que hoy se complica un poco, justo ahora se empieza a bajar de los 30 grados durante una madrugada cálida. Las máximas se acercarán a los 40 grados en muchas poblaciones. Insistimos, aquí va a durar más días que en el resto de la península, que sí, se va confirmando que hasta el viernes, tiempo sin grandes cambios, fresco durante las noches y las mañanas, calor plenamente veraniego durante las tardes con muchas horas de sol. A partir del fin de semana, descenso de temperaturas y poco a poco la lluvia se irá generalizando. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. La crónica política en España va a seguir pegada a las noticias que lleguen de Palestina y de Israel, pero va a estar también en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy Sánchez, el candidato socialista, se va a reunir con representantes del PNV y del BNG y ya por la tarde con representantes de las ONGs. Y en Barcelona, Sumar va a presentar esta tarde el informe jurídico para una amnistía. Lo anunció la propia Yolanda Díaz el viernes pasado, aunque el partido rebaja un poco la expectativa que ellos mismos habían generado. Veremos si hoy se produce algún movimiento, porque lo que es ayer... Era más que predecible y evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo a la investidura. Ni el presidente me ha pedido que apoye la investidura y por lo tanto no ha habido ni siquiera ocasión de tratar ese asunto. Pedro Sánchez no le ha pedido los votos, sino que yo creo que le ha pedido algo más importante en democracia, que es respeto. Respeto a lo que dijeron las urnas. Ayer no se produjo ninguno en la reunión entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fue la enésima constatación de un desencuentro en el que Sánchez pidió a Feijóo contención, que no agite la calle. Así es, y ese fue el momento más tenso, porque Sánchez acusó a Feijóo de estar agitando esa calle con la vista puesta además en el 12 de octubre, a lo que Feijóo respondió diciendo que cuando era presidente de la Xunta ya apitaban a Sánchez en la fiesta nacional y que el PP no será responsable si vuelve a ocurrir. Este fue, Ángel, solo uno de los muchos reproches que se cruzaron ambos, porque en eso consistió la reunión. Sánchez reclamó a Feijóo que renueve el Poder Judicial y respete el encargo del rey, y el líder popular acusó al presidente en funciones de negarse a responder sobre la amnistía y pidió de nuevo elecciones, un Feijóo al que escuchamos junto al portavoz socialista Patxi López. No he conseguido que pronunciase la palabra amnistía. Yo sí le pronuncié y sí le dije que no lo hiciera, que era una equivocación histórica. Que convoquemos nuevas elecciones y que el 14 de enero todos los españoles decidan. Él tuvo su tiempo y fracasó. Y lo que no vamos a caer es en esa trampa de venga, y la amnistía. No, oiga, eso lo están diciendo otras formaciones políticas. Sí le he visto con una absoluta seguridad que va a ser el presidente del gobierno. Por tanto, entiendo que las negociaciones van bien. No le pedimos apoyo para la investidura, pero sí prudencia y de paso respeto a la Constitución, que llevan 5 años sin cumplir. Feijóo aseguraba después que no renuncia a seguir movilizándose en la calle contra la amnistía e insistía en que si la ley sale adelante, el PP la recurrirá al Constitucional. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. La amnistía de la que se habla en Europa, porque eurodiputados españoles del PP y de Ciudadanos han preguntado sobre este asunto, sobre la amnistía, al comisario europeo de Justicia. El comisario Reinders, que pertenece al Grupo Liberal, ha dicho que Europa está atenta a lo que ocurre, que lo importante serán los vínculos con la malversación o la apropiación de fondos públicos y que para pronunciarse primero tendrá que haber un texto sobre la mesa. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Vamos a Cádiz, donde sigue la investigación por el accidente del autobús al que fallaron los frenos, según contó el conductor. El vehículo mató a 2 chicos de 17 y 19 años y a una mujer de 60. Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días. Sí, esa investigación va a intentar confirmar lo que apuntan los testigos, la policía y las autoridades, que el autobús se quedó sin frenos justo en la bajada de la cuesta del puente Constitución 1812 que da acceso a la rotonda donde está el Corte Inglés. El vehículo descendió a toda velocidad, cruzó la mediana y recorrió varios metros. Golpeó un semáforo, 2
Palmeras, que consiguieron frenar el autobús antes de que chocara o volcara. Así que esta tragedia pudo ser mucho peor, porque en el interior viajaba una treintena de estudiantes. A las 12 del mediodía se ha convocado en el ayuntamiento una concentración y 5 minutos de silencio en memoria de las víctimas. Estamos a la espera de que se actualice el estado del herido más grave, un hombre de origen portugués de 86 años. Los fallecidos son una mujer de 60 años que venía de hacer la compra y 2 jóvenes de 17 y 19 años. Eran estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, muy próximo al lugar. Él tocaba la guitarra, ella el violín. Y entre los sonidos que son noticia esta mañana está la declaración que hizo ante el fiscal Jenny Hermoso por el beso no consentido de Luis Rubiales. La declaración fue el 6 de septiembre, el audio lo emitió anoche Telecinco. Me dijo, me tienes que ayudar, tienes que salir conmigo en un vídeo ahora cuando paremos en Doha, porque me están llamando de violador, acosador, que te ha agredido, que no sé qué. Y digo no. Y ya ahí me puse hasta nerviosa porque era como, y yo me sentí muy incómoda. Y ya lo siguiente fue Jorge Vilda, el entrenador, hablando con mi hermano para que me convenciera de que yo tenía que hablar. Se utilizó a su familia. Sí. Y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, con los profesionales recordando en España de que faltan psicólogos tanto en la sanidad pública como en la privada, y aún de la crónica sanitaria. Este informe que publica The Lancet, el ictus provocará casi 10 millones de muertes el año 2050, Irene Millán. Las causas de esta subida se deberán al envejecimiento de la población y los hábitos de vida poco saludables entre los jóvenes. Será en los países de renta más baja donde las muertes crecerán de 5,7 millones en 2020 hasta un 8,8 en 2025. Esta brecha se debe a que los gastos económicos del tratamiento, la rehabilitación y los costes indirectos pueden llegar a duplicar su precio en 2050. El estudio indica que a esto también se le puede sumar no poder acceder a una atención médica de calidad o sufrir infecciones como el dengue o la tuberculosis, que son más comunes en países de bajos ingresos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.